Hola, nuevamente aquí nos encontramos en una nueva jornada de entrevista junto a una persona, la verdad, que muy especial para nosotros como Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano, que aportó de forma muy significativa acá a la Universidad de la región y que hoy se encuentra fuera de Talca. Hoy contamos con una invitada de lujo y su nombre es Edith Elgueta Cancino. Edith, la doctora Edith, es kinesióloga de profesión, doctora en filosofía y máster en control motor humano. Bueno, como les comenté, ella ya no se encuentra en Chile. Ella se desempeña en el área de la investigación. Actualmente se encuentra en el Reino Unido, en la Facultad de Ciencias del Deporte, Ejercicio y Rehabilitación correspondiente a la Universidad de Birmingham. Edith, en su currículum, cuenta con numerosas investigaciones, publicaciones. Y en base a eso, le damos la bienvenida y comenzamos esta entrevista. Edith, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme y por hacerme esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Lo más probable es que mucha gente, diferentes profesionales del área de la salud, de otras profesiones que no tengan que ver con el área de la salud y estudiantes vean esta entrevista. Entonces yo te he hecho un compilado de preguntas para que abarquemos una numerosa cantidad de temas. Bueno, la primera pregunta, Edith, para la gente que recién te va a conocer por este medio de entrevista, cuéntanos un poco sobre qué líneas o áreas son las que tú te desenvuelves laboralmente como investigadora. Bueno, principalmente en lo que estoy interesada yo como kinesióloga de formación, lo que siempre me interesó fue estudiar el movimiento humano. Y dentro del movimiento humano particularmente, cómo el movimiento cambia cuando las personas sufren dolor. Específicamente dolor de la espalda, dolor lumbar y dolor de cuello. Mi área principal de enfoque es estudiar los cambios que ocurren en el sistema nervioso central cuando las personas sienten dolor por un periodo prolongado de tiempo, o sea, dolor crónico. Dolor crónico. Uh-huh. Principalmente hay demasiada información con respecto a esto, y aun cuando se ha estudiado mucho por muchos años y hay muchos laboratorios dedicados a estudiar este tipo de condición, todavía no se ha encontrado una cura definitiva. Todavía hay mucha incertidumbre, todavía hay muchas cosas que no se saben. Dentro de las cosas que no se saben están los mecanismos que llevan a que una persona que sufre un episodio de dolor lumbar desarrolle una condición crónica en el tiempo. Hay muchos factores que están relacionados con eso y hay mucho que no se sabe aún. El factor que más me interesa a mí es cómo el cerebro cambia en personas que sienten dolor crónico y cómo el movimiento y el ejercicio pueden influir en estos cambios, ya sea para prevenir o tal vez también para tratar esta condición. Edith, yo investigué un poco sobre tus publicaciones, sobre lo que tú me mencionas, y tú utilizas mucho la estimulación cerebral no invasiva y técnicas de electrofisiología en combinación con evaluaciones clínicas para comprender un poco todo lo que tú me estás mencionando. Para la gente que no está familiarizada con estos temas, estas palabras, estos conceptos, ¿nos podrías hablar un poco sobre la estimulación cerebral no invasiva y qué evaluaciones clínicas tú realizas para estudiar de mejor manera el cerebro? Uh-huh. Bueno, para empezar, la estimulación no invasiva del cerebro. Suena un poco, no sé, impactante el nombre, pero Impactante, no, potente. solo se puede asustar mucha gente acerca de esto. Primero empezar con que son técnicas muy seguras. De hecho, incluso en algunos casos se usan para tratamiento, así que son técnicas que son absolutamente seguras para ser usadas en humanos. Pero consiste principalmente en, como su nombre lo dice, utilizar ciertos elementos físicos para estimular el cerebro, y de esa forma nosotros podemos ver las señales que el cerebro envía hacia los miembros o los músculos o las partes del cuerpo que nosotros estamos interesados. Particularmente yo trabajo con dos tipos de estimulación cerebral no invasiva, que son uno que se basa en el electromagnetismo, que es la estimulación magnética transcraneal, que es simplemente la generación de un campo electromagnético sobre la cabeza, que va a generar que las células del cerebro, llamadas neuronas, envíen señales desde el cerebro hacia los músculos. Esa es fundamentalmente la técnica que yo utilizo,
Y esta técnica, como dije anteriormente, es muy segura y lo que busca es simplemente eso, generar una respuesta en el cuerpo humano, ya sea a nivel muscular u otro, y nosotros lo que hacemos es medir esa respuesta y en base a ese tipo de respuesta nosotros podemos buscar diferentes objetivos y evaluar diferentes variables. Existe otra técnica que es llamada estimulación directa, pero es eléctrica, transcraneal. Este tipo de estimulación es muy similar, la única diferencia es que en vez de usar un campo electromagnético se usa una corriente eléctrica, lo que no es electroshock, para que no se asusten. No es una terapia de electroshock, de hecho es una corriente eléctrica de muy baja intensidad que va a generar cambios en las células superficiales del cerebro también y las va a hacer más reactivas a cualquier tipo de estímulo. Esta técnica se ha usado bastante en el último tiempo con distintos objetivos más de tipo terapéutico. Todavía está en vías de investigación ver la efectividad o no, porque como la corriente eléctrica es muy bajita, es muy pequeña, es muy difícil generar cambios demasiado grandes. Por lo mismo es segura, pero todavía se está explorando las posibles aplicaciones tanto en el área del tratamiento como en el área de la investigación. Desde el punto de vista más clínico, mi interés siempre ha sido un poco ligar el campo de la investigación más básica con lo que es la investigación clínica y generar un link que relacione ambos. En ese sentido, uno de los objetivos de mi tesis de doctorado fue buscar una relación entre un test clínico que puede ser utilizado en cualquier consulta clínica por cualquier profesional kinesiólogo, y ver si a través de este test clínico había algún tipo de correlación con cambios en el cerebro. Es un salto bastante largo, porque estamos hablando de evaluar un comportamiento desde el punto de vista visual, de ver cómo una persona se mueve y poder hacer una relación directa a cómo el cerebro ha cambiado o si hay alguna diferencia entre sujetos. Eso ha sido uno de las partes más desafiantes de mi estudio. Ha sido muy difícil encontrar una relación directa. Nosotros no pudimos encontrar una relación exacta, pero sí vimos algunos factores que se relacionan entre cambios que ocurren en el movimiento y cambios que ocurren en el cerebro. Pero sí lo que estamos seguros es que no hay una relación absolutamente directa, pero sí hay muchos factores que están relacionados con ambos. En base a eso último que tú me comentas, yo voy a aprovechar esa última frase para hacerte la siguiente pregunta. Acá en Chile, bueno, yo creo que en muchas partes del mundo en verdad sucede que X persona tiene una molestia, un dolor ya sea lumbar, a nivel de la columna, cervical, sobre todo ahora por posturas, quizás trabajos pesados, y muchas veces dice, este dolor me va a pasar, este dolor va a desaparecer con los días, pero la persona sigue desempeñándose en su profesión, en su día a día, y este dolor no pasa, no cede, al contrario, continúa, se mantiene, hasta que la persona prácticamente lo familiariza como parte de él, se vuelve crónico. En base a esto, ¿qué cambios en el sistema nervioso central podemos observar en este tipo de personas? Un consejo quizás para las personas que van a ver esto, que no es solo un simple dolor que va a pasar, en verdad, que acudan, que se traten estos molestias, estos dolores. Bueno, hay varias cosas súper importantes e interesantes de que comentar con respecto a esa pregunta. Primero que todo, por ejemplo, en el caso del dolor lumbar, estadísticamente y a nivel mundial se sabe que el dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. El dolor crónico musculoesquelético es la segunda causa a nivel mundial de discapacidad. Y el dolor lumbar, dentro de ello, el dolor lumbar es el número 1. Es el que causa más ausentismo laboral y grandes pérdidas de dinero, tanto a nivel personal como a nivel país, debido a ausencias laborales y a los gastos en salud, en recibir tratamientos. Entonces, es una condición que es frecuente y que se estima que alrededor del 80% de la población va a sufrir dolor lumbar en algún momento de la vida. De ellos no todos van a desarrollar dolor crónico, pero sí algunos lo van a hacer. En general, hay ciertos guías y hay ciertos estudios que han demostrado que cuando una persona tiene un evento agudo de dolor lumbar, lo que la gente llama la
la lumbalgia o el lumbago que les da agudamente. Generalmente el tratamiento que se ha establecido es muy simple, es descanso por un día y utilizar los elementos que se han recomendado en términos de analgesia, generalmente tomar algo muy suave, un paracetamol, descansar. Ese es como el primer abordaje al tratamiento en esos casos. Sin embargo, si este evento se repite en el tiempo o dura más de un par de días, hay que poner atención, y en ese sentido, dentro de todos los tratamientos existentes, el único tratamiento que tiene que tiene sustento científico de ser más exitoso es el ejercicio. Generalmente las personas tienden a utilizar fármacos. Lamentablemente los fármacos no son efectivos para curar el dolor de espalda. Tienen una acción que es limitada y en los casos agudos es útil para disminuir el dolor, pero a largo plazo no es una terapia que sea sustentable en el tiempo y que sea efectiva. Ahora, cuando la condición va evolucionando a través del tiempo, es muy importante buscar consejo, buscar tratamiento. En general, yo soy fan número 1 del ejercicio, por supuesto, y tiene respaldo científico el ejercicio. Sin embargo, cuando hay otros factores que son sumamente importantes en este tipo de condiciones. Como tú mismo decías, no todo el mundo desarrolla dolor crónico, y hay otros factores que también están involucrados. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la historia clínica de la persona, qué factores de riesgo tienen. Estamos hablando de si hay presencia de sobrepeso, si hay hábitos como fumar, por ejemplo, pero también hay otros conceptos y hay otros factores que son sumamente importantes. Por ejemplo, la interacción social. Si la persona tiene rasgos depresivos, o tiene rasgos de angustia, o si tienen conflictos a nivel personal. Esos son factores que influencian, son muy importantes en el desarrollo de un dolor crónico y deben ser tratados también. Para poder tratar o para poder prevenir evolución de cuadros como este, es sumamente importante tener un abordaje global que incluya identificar cuáles son los factores más importantes para cada persona. Hay una variable llamada, literalmente tenerle miedo a moverse, es un factor que es sumamente importante también en el desarrollo de estas condiciones. Es como un círculo vicioso. Las personas tienen miedo a moverse porque piensan que el mover va a generar dolor, entonces se detienen y paran y no siguen moviéndose a través del tiempo. Y esta resolución de no mover genera que todo nuestro cuerpo se empiece a adaptar a esta condición de estar estático y de no moverse, y eso genera un cierto tipo de compensación que al fin y al cabo va a generar este círculo reverberante de tener miedo a moverse y moverse menos, y en realidad para contribuir o para disminuir las consecuencias del dolor crónico, moverse es sumamente importante. Por lo tanto, como consejo, es difícil dar un consejo en general, pero en términos muy globales yo diría que si ya es un evento que se viene repitiendo, ya no es solamente un dolor que ocurrió una sola vez y que descansado un día y se pasó, sería bueno tener una visita, tener un apoyo con un profesional de la salud y ver qué otras variables son las que están influenciando. Si hay factores de riesgo, si hay sobrepeso, si hay consumo de cigarrillos. Lamentablemente para la gente que fuma, hay mucha literatura que dice que el cigarrillo no hace nada más que contribuir al dolor. Si hay alguien que tiene un problema de dolor crónico del cigarrillo, solamente contribuye a que ese dolor sea más crónico y sea peor de lo que hay. Entonces hay un montón de factores y hay un montón de estrategias que se pueden utilizar para tratar de disminuir todos estos factores de riesgo y tratar de que la condición evolucione de una mejor manera. Edith, voy a tomar muchas palabras de las que tú mencionaste para hacerte las siguientes preguntas. Edith, para los amantes del deporte que van a ver esta entrevista, que están viendo esta entrevista en este momento, hoy en día hay una gran variedad de deportes, de actividades físicas que hacen.
mucha gente hace deporte, pero también se daña. Hoy en día las redes sociales han tomado gran impacto también en relación a la actividad física, es decir, cualquier persona se sube, se graba, hagan esto en su casa, hagan este tipo de actividad física. Algunas recomendaciones en general, por ejemplo, que quizás siempre sean supervisadas por alguien que maneje estos temas, ejercicios que tú descartes, porque tú puedes mencionar un número sin fin de ejercicios que puedan hacer, pero ejercicios que puedan ser, por el contrario, que quizás sean menores, que en menor cantidad, que sean, por ejemplo, que tú me digas, eh, trotar quizás no tanto porque puede afectar un poco el impacto, ahí las vértebras, qué sé yo, ejercicios que no recomendarías tú y consejos para los amantes del deporte, en verdad. Sí. Bueno, en primer lugar, es una pregunta que parece simple, pero es muy compleja, considero yo. Siendo yo muy promotora del ejercicio y del movimiento, creo que, como tú dices, las redes sociales son muy positivas porque tú puedes difundir un mensaje de forma fácil, pero también son muy riesgosas porque se difunde mucha información que no es precisa y que está basada en conjeturas y en conclusiones que son tomadas de algo que se leyó por aquí, se leyó por acá, y que el estudio dice que las personas que miran hacia arriba son más inteligentes que las que miran hacia abajo, porque en la universidad de no sé dónde. Hay mucha desinformación y yo creo que el primer consejo sería siempre que encuentren un consejo online, que encuentren una recomendación, un ejercicio, por favor, busquen un poquito más profundamente y realmente busquen una fuente que sea confiable para seguir ese consejo, ya sea en cualquier ámbito, no solo en ejercicio, sino que en comida, en todo tipo de cosas. Hay mucha información que no está debidamente sustentada y hay mucho, como le llaman en inglés, los fake news y todo eso. Siempre hay que revisar muy bien la información. Yo creo que con la contingencia, por ejemplo, en este momento lo del COVID, ha habido mucha desinformación y hay muchas conclusiones que son erradas y muchas cosas que se han dicho y que no están basadas en ningún tipo de sustento científico. Ahora, hablando de tipos de ejercicio, yo creo que es muy importante que la gente se mueva, pero hay que hacerlo con cuidado. Si alguien ha sido sedentario por una cantidad de años largo y se sintió motivado por alguna red social a realizar cualquier tipo de ejercicio, hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Primero, como hablábamos anteriormente, los factores de riesgo. Hay ciertos ejercicios que son más positivos para algún tipo de persona y hay otros ejercicios que son más positivos para otro tipo de personas. El ejercicio cardiovascular como correr o nadar son ejercicios que siempre se han considerado muy completos y muy buenos. Sin embargo, hay varios factores que hay que considerar, por ejemplo, el sobrepeso, la hipertensión y otras comorbilidades son muy importantes de considerar antes de emprender cualquier tipo de entrenamiento. En ese sentido, si usted es una persona que tiene varios factores de riesgo cardiovasculares, los factores de riesgo cardiovasculares son bastante conocidos, pero en general incluyen factores como la edad que uno tiene, el peso que uno tiene, si la persona es fumador, de nuevo, si hay alguna característica o algún diagnóstico, por ejemplo. Diabetes, por ejemplo, también. ¿Perdón? La diabetes también, por ejemplo. De alteraciones de azúcar en la sangre o de resistencia a la insulina, todos esos factores son parte sumamente importante de tomar en consideración antes de empezar una actividad física. El consejo más importante cuando uno realiza una actividad física es, si usted siente que no es capaz de hacerlo, no lo haga. Si duele, no lo haga. Nada que duela está bien durante el ejercicio. Ahora, si usted entrena y al día siguiente le empiezan a doler los músculos, eso es normal. Pero si durante el entrenamiento usted está entrenando y está en dolor, por favor no lo haga, porque eso está malo. Su cuerpo le está diciendo, hay dolor, algo malo está pasando. Yo recomendaría siempre actividad física, pero sí sería, si usted ha sido sedentario por muchos años, busque a un profesional o alguien que lo oriente, porque a veces, por ejemplo, nuestra columna es un elemento que está diseñado muy inteligentemente y es resistente a cargas de peso increíbles. Sin embargo, algunas veces ciertas combinaciones de movimiento y ciertas combinaciones de fuerza pueden causar algunas alteraciones, dolores o problemas, pero solamente
porque la combinación no es adecuada para la persona. Por ejemplo, la columna de todos nosotros tiene un número de huesos que están unidos el uno con el otro a través de unas fibras llamadas ligamentos. Entre cada vértebra vamos a tener estos colchoncitos que son llamados los discos. Entonces, cada vez que nosotros nos movemos, las fuerzas, estos colchoncitos actúan como un resorte que amortigua las fuerzas. Pero esta columna por sí sola no puede sobrevivir sin los músculos. Los músculos ayudan a generar el movimiento, pero también a difundir las fuerzas y que no todo el impacto se lo lleven estas estructuras. Entonces, si alguien ha estado por mucho tiempo en una vida sedentaria, obviamente sus músculos no van a estar tan acondicionados para una acción, por ejemplo, como el levantamiento de pesas. No puede pasar de un día a otro a levantar muchas pesas o a, no sé, a practicar artes marciales de un día para otro. Todo necesita un acondicionamiento físico que tiene que ser progresivo. Cualquier actividad que usted quiera emprender siempre necesita un acondicionamiento y un programa que sea creado para cada uno. En general hay muchos mitos aún con respecto al impacto, lo que tú me comentabas de salir a correr, si eso va a impactar, por ejemplo, en los discos y se me van a reventar los discos o los meniscos. Los últimos estudios demuestran que incluso las personas con artrosis de rodilla, el ejercicio no es negativo para ellos, todo lo contrario. El ejercicio es un protector para las personas con artrosis de rodilla y de cadera. Los últimos estudios han demostrado eso. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que someterse a una cirugía no siempre es la mejor solución en estas condiciones. A veces el ejercicio tiene mucho mejor resultado a largo plazo que una cirugía. Entonces, a nivel de dolor lumbar, eso está comprobado. Por muchos años se les dio como tratamiento a las personas hacer fusiones lumbares, que como su nombre lo dice, es unir las vértebras. Y se creía que con ese tipo de tratamiento el dolor lumbar iba a desaparecer. En general, el resultado de ese tipo de tratamiento es más negativo que positivo. En general, si comparamos ese tipo de intervenciones con una intervención vía ejercicio, es mucho más positiva la versión vía ejercicio. Entonces, en general, recomendaría que sí, por favor, si quiere hacer ejercicio, por favor hágalo, pero comience de una forma paulatina, busque consejos si lleva muchos años siendo sedentario, y si es algo demasiado acrobático o complejo, yo buscaría un profesional que me oriente en cómo hacerlo. Entonces, en base a lo que tú acabas de conversar con nosotros, que es el primer tema sobre las redes sociales, en base al segundo tema, que es el ejercicio frente a cirugía u otras opciones más convencionales, la invitación yo creo que sería para la gente que está viendo esta entrevista es poner en una balanza lo que conseguimos ahora, las opciones que tenemos y a informarse, porque mucha gente toma decisiones convencionales, decisiones apresuradas, decisiones de gente que no se maneja mucho en algunos campos. La invitación a informarse, investigar un poco, atreverse al ejercicio. No siempre el dolor, como tú mencionas, va a ser algo negativo. Es normal que el otro día lo más probable es que duelan en una persona sedentaria los músculos. Esa es la invitación. Con respecto a lo que tú mencionas, acá a nivel nacional, a nivel latinoamericano, incrementa mucho el tema de los chicos que cada día aumentan más con patologías psicológicas como la depresión. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, cada día son más las cifras de personas que se suicidan, independiente del rango de edad. Esta condición no discrimina. ¿Qué consejo nos podrías dar tú como terapia de efectos que pueda provocar el ejercicio positivamente en estas personas? Quizás también incorporarla como terapia, no solo quizás abordar un tema, sino que sea un trabajo multidisciplinario. Quizás el tema de la actividad física juega un rol muy importante en estas personas que tienen patología de ese tipo. En realidad yo no soy una persona que está certificada, por supuesto, para hablar de patología de salud mental o patologías que están relacionadas con ellos, pero sin duda el ejercicio contribuye positivamente en esos casos. Debería ser considerado dentro de una terapia, como tú dices, global. Ahora está muy de moda esto de mindfulness
y de Walsall y todas las terapias que incluyen muchos otros aspectos que antes no eran considerados. Claro. Sin duda el ejercicio ayuda porque hay muchos efectos fisiológicos que están comprobados que el ejercicio genera. Yo creo que muchos han escuchado hablar de las endorfinas que se liberan cuando la persona realiza ejercicio. En general, sin duda hay un montón de neurotransmisores y hormonas que se liberan cuando nosotros realizamos un ejercicio, y hay muchos tipos de efectos fisiológicos y que van a generar cambios en nuestro cuerpo. Sin duda es un elemento que puede ser utilizado complementariamente. Yo creo que lo más importante en esos casos siempre es buscar ayuda, siempre, buscar a alguien, buscar orientación, buscar guía. Me imagino que las universidades casi siempre tienen áreas donde los estudiantes pueden acercarse y tal vez ser más orientados. Si no es así, el sistema público de salud también tiene algunos elementos para hacer, pero mi primer consejo sería siempre buscar ayuda, y las terapias complementarias y el ejercicio son útiles también y son un complemento que es necesario y que es muy positivo en este tipo de casos. Yo aquí, ojo, que no estoy discriminando para las personas que van a ver esto, dejar de lado una terapia, probar con esto, ¿no? Creo que hoy en día, como tú mencionas, es un trabajo en equipo, en verdad, para abordar ciertas circunstancias como lo son la depresión, la ansiedad, el estrés, que hoy en día vivimos en un mundo en que todo gira muy rápido, avanza muy rápido, y que cada día cambian las cosas, en verdad. Eh, Quizá Bueno, tengo un pequeño alcance. dato dentro de eso. Hay muchos estudios que han mirado a cómo el cuerpo reacciona cuando nosotros lo sometemos a ciertos ejercicios. Y, por ejemplo, en el caso de correr, cuando las personas corren, hay algunos estudios que han mirado a los patrones cerebrales o las ondas cerebrales que se generan durante la carrera. Y lo que se ha visto es que después de cierto número de minutos, después de cierto número de minutos que han pasado desde que la persona empezó con un entrenamiento aeróbico, existe una disminución en la actividad de la corteza prefrontal cuando las personas están corriendo. Lo que significa es que, en términos más sencillos, tus pensamientos de una forma quedan en blanco y tú estás enfocado en la tarea que es solamente correr. Y si alguien que practica este tipo de actividad, les sugiero que hagan el experimento en ustedes mismos y salgan a correr por un periodo mayor a media hora y se van a dar cuenta que traten de contar una historia en su mente, se van a dar cuenta que al final de la carrera en algún momento se les olvidó lo que estaban pensando, cómo estaban transmitiendo, y eso tiene una base científica que tiene que ver cómo el cuerpo se va adaptando a la función que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos un objetivo que es llegar a un lugar y estamos transportando todo el cuerpo, hay todo un intercambio gaseoso, hay un aumento de la presión sanguínea, hay todo un cambio en nuestro cuerpo, el flujo sanguíneo se redirige a los miembros inferiores, que es donde se necesita, y al sistema cardiovascular. Entonces hay todo un cambio fisiológico que también ayuda a redistribuir nuestro cuerpo y nuestras funciones. En ese sentido yo, por lo que he leído, por lo que me he informado, hay una contribución y es lo que se usa un poco en algunos tratamientos como complementario hacia la depresión y la ansiedad con respecto a la actividad física en general. Pero es un dato rosa y busquen información, les aseguro que van a encontrar cosas entretenidas Es un con buen dato respecto a rosa. eso. Es un buen dato rosa. Edith, hoy en día estos avances que se están realizando día a día, la tecnología ha tomado mucho peso, en verdad. Tanto peso que el trabajo se ha llevado a la casa, en verdad. Mucha gente ya no está trabajando en lugares físicamente, en industria, en colegios, en universidades, etc. Muchos procesos como negociaciones, clases, etcétera, se desarrollan desde la casa por el teletrabajo. Me imagino que a ti también en algún momento, circunstancia de tu vida, te ha tocado vivir el teletrabajo. El teletrabajo quizás trae para muchas personas aspectos positivos y otros aspectos negativos, quizás tanto tiempo pegado
situado a una pantalla, la postura, mucha gente no maneja conceptos de ergonomía, aparecen dolores. ¿Cómo ha sido tu experiencia, el teletrabajo? ¿Qué nos podrías mencionar tú sobre tu vivencia de esta nueva metodología? Bueno, sí, estuvimos todos un poco forzados al teletrabajo, estamos ahora. Yo ya llevo 2 meses y medio teletrabajando desde mi casa y sin duda es un cambio grande. Es un cambio grande que como tú dices, tiene cosas positivas y negativas. Depende mucho del contexto en lo cual nos encontremos personalmente hablando, si tienes familia, si tienes que cuidar de otros. Si eres, lamentablemente, en año 2020, aún influye si eres hombre o eres mujer. No debería ser, pero todavía influye. Si eres mujer y tienes una familia, es un tema complejo. Desde el punto de vista que nos atañe a nosotros de nuestra conversación acerca de las posturas y el dolor lumbar, he podido hacer un estudio clínico en mí misma. Me tocó empezar con esto del teletrabajo y en realidad yo no estaba preparada para esa situación. No tenía una oficina en mi casa apropiada para poder llevar el trabajo a la casa, lo que significa que no tenía una silla adecuada, que no tenía un escritorio adecuado. Pantalla sí tenía, eso, la parte tecnológica estaba bien, pero no tenía las condiciones físicas. Y debo decir que es sumamente importante tener una silla con un buen respaldo, porque cuando se pasa más de horas, no sé, dependiendo del trabajo que se haga, pero normalmente son 8, 9 horas sentado, se necesita un buen respaldo para mantener las curvaturas de la columna. Se necesita una silla que sea cómoda, que tenga el apropiado amortiguación para estar sentado. Ahora, hay varias alternativas que se pueden utilizar. Todos hemos tenido que innovar en todo esto y bueno, yo traté de innovar también y lo que en general he hecho para poder eh, pasar esta situación es cambiar, variar un poco mi situación de trabajo. Entonces, acomodé simplemente sobre la mesa en la cual estaba trabajando, traté de hacerme una estación de trabajo para trabajar de pie. ¿Cómo? Puse unas cajas de cartón. Las puse a una altura que me permitieran trabajar parada y alternaba entre trabajar sentado y trabajar de pie. Esto sigue un poco una tendencia que se usa mucho ahora en los países escandinavos y que está basado en la investigación donde se ha demostrado que alternar entre sentado y parado para trabajar durante el día es positivo en términos de mantener, de no generar tanto dolor lumbar. Todavía es un campo que está muy, de nuevo, hay mucha información y no hay claridad. Claridad. Los estudios ergonómicos se han ido llevando por años y ustedes pueden ver en su oficina o en las casas distintos tipos de sillas que tienen un apoyo más arriba, más abajo, que lo tienen al lado, que lo tienen hacia el lado, que el computador tiene que ir aquí, que tiene que ir acá, que hay pads para ponerse debajo de la muñeca. Hay un montón de avances. Y detrás de todos esos avances hay investigación que ha ido probando cosas, ha ido probando que algunas cosas sirven más que otras. En el caso de mantener separado, todavía no se está claro exactamente los beneficios, pero lo que sí se sabe, y esto es un consejo que está basado en varias investigaciones, que es recomendable hacer cambios entre estar sentado trabajando y parado, pero cuando la gente trabaja de pie, lo ideal es que no sobrepase los 40 minutos de pie. La idea sería variar entre sentado y parado, pero cada vez que se trabaje de pie, no sobrepasar los 40 minutos. Ese sería un consejo clave dentro de las personas que quieren intentar cambiar posturas durante el trabajo. Otro beneficio es, por supuesto, la dinámica. Obviamente estar sentado por 8 o 9 horas no es algo positivo. Nosotros necesitamos movernos. Entonces sería recomendable hacer como las muy bien llamadas pausas activas Pausa activa. o cada cierto periodo de tiempo, 1 hora, 2 horas, levantarse, estirar un poquito, tal vez cambiar posición. Siempre es positivo y va a permitir que la musculatura y que nuestro cuerpo cambie de la posición en la que estaba y activar un poco ciertas áreas que están desactivadas. Si usted está sentado en un sillón donde los cojines son muy duros, usted va a empezar a notar que se le duermen las piernas y eso simplemente
porque la posición mantenida probablemente está comprimiendo ciertos nervios y eso está impidiendo el flujo sanguíneo y eso va a generar un malestar. Entonces el movimiento siempre va a ser positivo. Hay personas que, por ejemplo, se sientan en estas pelotas grandes de yoga durante sus horas de trabajo. Son alternativas que se pueden usar. De nuevo, insisto, el cuerpo humano, esto suena muy poco científico, pero el cuerpo humano te va a decir si estás haciendo algo mal, porque si sientes dolor es porque hay algo que se está haciendo mal. Considero que el único consejo que podría dar es que si les pasó como a mí, que la pandemia los pilló un poco desprevenidos y no tenían una estación de trabajo adecuada, busquen las modificaciones, busquen la forma de hacerlo más activo. Yo alterno entre estar sentada y estar parada durante mi trabajo y eso me ha ayudado a no tener problemas de espalda. Yo he tenido problemas de espalda no muy graves, ciertos malestares, pero al principio como me pasaba sentada mucho tiempo, empecé a desarrollar ciertos dolores. Empecé a hacer estas alternaciones entre estar sentada y parada y eso ha contribuido a disminuir y no he tenido problemas con respecto a eso. Es bueno lo que tú mencionas, buscar esta estrategia. No es necesario tener el mejor escritorio, la mejor silla. Uno puede, a través de informarse, consultar a algún colega, preguntar, en verdad. Yo, por ejemplo, tengo, claro, uso notebook, pero llevarlo a la casa fue un desafío. Tuve que poner libros debajo para poder alcanzar una postura óptima, porque generalmente uno cuando está en un notebook, en un escritorio, la visión es más inclinada y se genera molestia acá a nivel cervical, la pelvis también, si bien está más abajo, también se ve afectada. No es solo acá arriba la molestia, para que la gente se informe y vea algunos conceptos que si algo molesta acá por alguna postura, algo molesta acá, también el cuerpo funciona como un todo y va a repercutir en otros lugares del cuerpo. Edith, eh, vamos cerrando ya un poco la entrevista y te quería preguntar sobre tú, ¿en qué estás actualmente? ¿Algún adelanto que nos quiero comentar? ¿Algo que nos quieras adelantar sobre nuevos proyectos, investigaciones? Bueno, indiscutiblemente el COVID ha afectado a todo el mundo. Por lo mismo, todos hemos tenido que ser bastante rápidos tratando de Renovarse. levantarnos y reaccionar con respecto a esto. Yo llevaba ya un tiempo trabajando en un experimento específico donde estamos mirando ahora un poco. Los músculos de la espalda son complejos y son complejos porque son muchos de ellos que están agrupados unos sobre los otros y van en distintas direcciones. Por lo tanto, cuando uno activa los músculos de la espalda, se activan todos juntos, pero sin embargo, cada músculo tiene su propia acción y tiene sus propios tiempos. Ahora, lo más complejo de investigar con respecto a los cambios que ocurren en el cerebro es cómo nosotros identificamos si esos cambios están relacionados con un músculo, con varios, o cómo es la relación, si hay una relación directa, indirecta. Entonces antes del COVID, estaba realizando un experimento para poder ver si yo estimulo ciertas áreas del cerebro, qué partes de la espalda reaccionan con respecto a eso. Estaba mirando a la activación regional de los músculos de la espalda, con la idea de buscar si hay alguna especificidad en la respuesta en personas sanas versus personas con dolor lumbar. Lo que se ha visto en el pasado es que cuando, por ejemplo, a una persona que tiene dolor lumbar se le pide que realice una extensión de espalda o que se siente bien derecho, se van a activar solamente un área de la musculatura de la espalda. Sin embargo, cuando tú le pides la misma acción a alguien que no tiene dolor, toda la musculatura de la espalda se activa y en una forma mucho más dinámica y mucho más fluctuante. Por el otro punto de vista, las personas con dolor lumbar siempre tienen un patrón que es más estático. Entonces hay algunas teorías que creen que esta estasticidad o esta habilidad de contraer solamente un área de la musculatura de la espalda obviamente podría estar relacionado con los problemas y con el dolor crónico. Sin duda es un cambio en la estrategia que puede influir grandemente en cómo el dolor persiste. Ahora, lo que no se sabe es si las personas que tienen dolor lumbar porque solamente contraen esa área o porque cuando ellos desarrollaron el dolor lumbar, la musculatura se fue
solamente enfocando en contraer esa área. O sea, no se sabe si el huevo o la gallina. Entonces yo estoy estudiando la vía desde el cerebro hacia los músculos. Otros estudios anteriores han explorado solamente cómo el músculo se contrae voluntariamente. Ahora lo que yo estoy pidiendo es, si yo estimulo el cerebro y hago que el músculo se contraiga, ¿qué partes del músculo van reaccionando? Entonces, cuando el COVID empezó, yo estaba en la etapa 1, que es estudiar personas sin dolor. Se suponía que la etapa que venía después era estudiar personas con dolor y ver si podemos ver alguna diferencia o similitud. No sé cuándo eso vaya a suceder. Estoy tratando de, nuevo, sí, tengo un proyecto nuevo, estamos tratando de empezar una nueva aventura, de ver si podemos realizar algún tipo de evaluación que sea remota, online, hacer investigación en general en lo que nosotros hacemos, o los kinesiólogos que ahora han tenido que adaptarse a la telerehabilitación, es un poco complejo, porque nosotros somos kinesiólogos y nosotros tocamos, nosotros evaluamos. Lo mismo pasa en investigación, lo que hago yo necesita una estimulación del cerebro y medir los músculos en la espalda, entonces es altamente improbable que yo pueda hacer algo como eso vía computador. Pero hay otras alternativas que estamos buscando de cómo evaluar vía, uno, encuestas y otro vía ciertos test que podemos evaluar a distancia y tal vez solamente con la comunicación con el computador. Y eso es lo que me estoy enfocando en estas últimas semanas para ver si podemos desarrollar algo por el estilo. En el intertanto que podemos volver al laboratorio a seguir investigando persona a persona. Edith, sin duda ha sido una jornada bastante provechosa para las personas que están viendo esta entrevista, que quizá no se relacionan con profesiones del área de la salud y que van hoy día a informarse, para los deportistas, para los alumnos, para... Esto no es discriminar personas, en verdad. Creo que una jornada bastante provechosa que le va a servir a todas las personas, en verdad. Y en base a eso, como en nombre del Centro Tecnológico y de la Rehabilitación en Neurociencias del Movimiento Humano de la Universidad de Talca, yo te quiero dar las gracias por tu buena voluntad, por la información, el conocimiento que acabas de traspasarnos, tu tiempo, que sin duda en una persona tan ocupada, tan exitosa como tú, es valioso, la verdad. Y quiero cederte a ti la palabra para que tú nos des algún mensaje de despedida y ir cerrando ya esta entrevista. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Agradezco harto la entrevista, agradezco la oportunidad de poder conversar con usted, aunque sea de forma virtual, a través de esta entrevista. Yo creo que en general agradezco la oportunidad de poder un poco difundir la investigación que nosotros hacemos, que las personas consideren antes de tomar decisiones que tienen que ver con el cuerpo, informarse un poco más, siempre buscar las fuentes de información que son confiables, no creer las cosas que se dicen solamente por redes sociales sin informarse antes. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que hay otro aspecto que también es importante. Ustedes como centro se han desarrollado grandemente, han hecho cosas que son sumamente valiosas y han innovado dentro del área y del país y a nivel mundial también, por lo cual me agrada mucho siempre participar con ustedes porque son unos innovadores y encuentro que eso se necesita mucho. Decirle a todos que en general como siempre yo soy fan número uno del movimiento, el movimiento siempre es bueno, que hay que hacerlo con cuidado cuando ha pasado mucho tiempo que no nos movemos, que hacemos ejercicio, que siempre se informen, que busquen fuentes que son confiables, que confíen en los profesionales de la salud. Nosotros tenemos un buen nivel de profesionales de la salud en Chile que son comparables a cualquier otro profesional a nivel mundial. Eso, y muchas gracias por la invitación. Creo que fue una actividad muy bonita, fue muy entretenido conversar contigo y ojalá lo que compartimos hoy día sea provechoso para el resto de las personas que están escuchando. Así será, será provechoso de todas formas.
Nuevamente darte la gracia en nombre del centro y de nuestra directora, la doctora Valesca Gatica, que sin duda, como tú mencionas, ha realizado un gran aporte tanto a nivel nacional, internacional, eh, y, y nada, pues, ojalá Dios quiera nos volvamos a ver de lo más probable en una segunda oportunidad, en una segunda entrevista, quizás con unos avances de los que tú estás llevando a cabo, unos proyectos, y Ojalá. sea nuevamente provechoso para todos. Nos vemos, Edith. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.